Seguramente la mayoría de nosotros tiene diversa información sobre la relación entre el consumo del tabaco y el cáncer de pulmón. Pero, ¿sabías que fumar y consumir alcohol también están asociados con el cáncer de laringe y de cavidad oral? ¿Sabes cuántas personas están afectadas? ¿Conoces los síntomas que puede presentar este tipo de cáncer, cómo se diagnostican y cuáles son los tratamientos? Si quieres saber la respuesta a estas preguntas, no te pierdas nuestro programa de hoy, porque los especialistas te informarán todo sobre el cáncer de laringe y de cavidad oral. ¿Cómo están? Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Como ven, estamos estrenando el día de hoy, estamos de manteles largos, cambiamos nuestra escenografía y como vieron también nuestra música de entrada. Estamos muy contentos de estar el día de hoy aquí con ustedes, con este tema interesante, porque si se fijan, la cápsula introductoria nos habló de cáncer de laringe y de la cavidad oral. ¿Qué es la cavidad oral? Ahorita vamos a hablar de anatomía, pero generalmente es la boca y me sucede mucho en la práctica clínica que la gente dice, tengo algo en la boca, ¿con quién voy? ¿Con qué doctor voy? ¿Con un general? ¿Voy con un internista? ¿Voy con un dentista? ¿Quién es quien me debe de revisar? ¿Y qué datos tenemos que tener presentes si nos aparece cualquiera de estas enfermedades? Vamos a hablar ampliamente de ellas y sobre todo lo que queremos aquí es crear conciencia para que sepamos que existen, porque si bien no son de los cánceres más comunes que hemos platicado de ellos aquí en muchas instancias, tampoco es tan poco común. Como todos los lunes está conmigo, ahora sí en el mismo sillón, Óscar Virués, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí este día de nueva escenografía. Ya nos dimos la patadita para tener mucho éxito en esta nueva etapa de Diálogos en Confianza. Y bueno, pues desde luego contento también de tener este tema que, como bien acabas de mencionar, pues es muy importante que lo conozcamos y que en las redes sociales también se comparta, se difunda. Para eso están desde luego pues tanto Twitter como Facebook, para que ustedes nos puedan mandar sus preguntas y sus comentarios, y aquí nuestras y nuestros especialistas estarán dando respuesta precisamente a todas estas inquietudes, a todas estas preguntas. Entonces, bueno, déjenme recordarles que para poder seguir el programa a través de internet, la dirección es www.canal11.mx/diálogos. Y también está abierta la página de Facebook de Diálogos en Confianza, en donde podrán encontrar el Facebook Live para mandarnos sus preguntas, comentarios, pero también para seguir el programa y para llevárselo a donde ustedes tengan que ir y no pierdan detalle de lo que ocurre hoy. Y también, bueno, quiero presentarles con mucho gusto a nuestras amigas y compañeras, a Fabiola Ruiz y a Istiel Caneda. Ellas son las intérpretes en la lengua de señas mexicana y nos acompañan como todos los días a lo largo de estas 2 horas de programa. Desde luego también pues le damos la bienvenida a todas las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y a quienes nos pueden ver también y seguir a través de la señal internacional de Canal 11. Pues estamos muy contentos y listos para arrancar entonces en esta mañana y bueno, saludo con mucho gusto a nuestros y nuestras especialistas. Que ahorita se los voy a presentar, nada más que vamos a ver una cápsula introductoria y nada más quiero preguntarte qué se siente tener respaldo después de tantos años. Pues mira, si mi espalda pudiera hablar, yo creo que ella se extendería un poco más, pero se siente muy, muy bien. Tenemos esta cápsula introductoria para que vayamos enterándonos del tema y ahorita regreso a presentarle a nuestros especialistas. Que el cáncer de vías aerodigestivas superiores, donde se inscribe el cáncer de cavidad bucal y de laringe, representa algo así como el 5% de la totalidad de los cánceres en México. Y estamos hablando de un 5% de algo así como 150,000 casos de cáncer. Primer mensaje, no es algo raro. Cáncer de la boca y de la laringe son tumores relativamente comunes. El cáncer, contra lo que la gente piensa, no tiene síntomas característicos. Los síntomas son propios del órgano donde se genera la lesión, en este caso el cáncer. Entonces, eso que pensaban nuestras abuelitas, que si no perdíamos de peso y que si no nos dolía era cáncer, es todo lo contrario. Los síntomas pueden ser muy sutiles y muy parecidos al de las enfermedades benignas. Les voy a presentar a los especialistas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, la doctora Nora Sobrevilla Moreno. Bienvenida, doctora. Hola, muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. La doctora es oncóloga médica, adscrita al Servicio de Oncología Médica de Clínica de Tumores de Cabeza y Cuello, Tumores Genitourinarios y Melanoma Maligno del Instituto Nacional de Cancerología del INCAN. El doctor Antonio Gómez Pedraza. Bienvenido, doctor. Gracias. El doctor es cirujano oncólogo, subespecialista en cáncer de cabeza y cuello, adscrito al Servicio de Cabeza y Cuello del Instituto Nacional de Cancerología, el INCAN. Agradecemos al INCAN, siempre nos están apoyando, siempre muy amables, muchísimas gracias. El doctor Javier Ismael Altamirano García, bienvenido, doctor.
Buenos días, mucho gusto. Médico adscrito al servicio de radioterapia de cabeza y cuello del Instituto Nacional de Cancerología, el INCAN, y también está en el Hospital Ángeles y en el Hospital Español. Olvidé decir que el doctor también está en el Hospital ABC. Y doctora Blanca Rosa Ibieta Zarco, bienvenida. Muchas gracias. Odontóloga oncológica adscrita al Departamento de Cabeza y Cuello, Servicio Dental del Instituto Nacional de Cancerología, INCAN, maestra de la Facultad de Odontología de la UNAM. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. El día que decidimos hacer este tema, pensamos es un tema del que se habla poco, porque como decimos, hay cánceres que hacen mucho más ruido, pero que después de la cápsula que acabamos de ver, la cápsula introductoria, estamos dándonos cuenta que pues tampoco es tan poquito. ¿Qué nos pueden decir de la epidemiología de esta enfermedad? Quien quiera. Bueno, pues es un tumor que es, más o menos en Estados Unidos para este año se proyectaron como 65,000 pacientes, de los cuales representan más o menos entre el 3.5 a 4% del total de neoplasias en el humano. De tumores en el humano. De tumores en el humano. Y esto ha ido incrementando, ¿no? O sea, antes, digamos, hace 5 o 7 años era el 3% y ha ido en aumento. Esto básicamente por dos razones, ¿no? Número uno, pues la exposición de las mujeres al tabaco, que es mayor en los últimos años. Y número dos, la detección más temprana de algunas lesiones, pues que obviamente nos van a dar este cambio en la epidemiología. Esto en Estados Unidos, 60 y tantos mil casos. ¿Y en nuestro país cómo andamos de cifras? Bueno, no, la realidad es que en nuestro país no tenemos cifras tan exactas, ¿no? Como en Estados Unidos o incluso a nivel mundial, ¿no? Sí sabemos más o menos que la incidencia va por ahí del 3%, ¿no? de casos diagnosticados de cáncer, ¿no? Y creo que agregando un poco a lo que dijo el doctor Gómez, otra causa por la que está justamente incrementando la incidencia de cáncer de cabeza y cuello en todo el mundo es por el incremento también de la incidencia del virus de papiloma humano, ¿no? Que uno generalmente lo relaciona con cáncer cervicuterino, pero finalmente también está asociado a ciertos tipos de tumores de cabeza y cuello, y siendo su incidencia todavía cada vez pues más alta, pues entonces esto ha hecho también que incremente la incidencia de cáncer de cabeza y cuello. Ahorita vamos a hablar de factores de riesgo, pero si vimos que ahorita se mencionó en la cápsula que hay factores de riesgo que normalmente es de gente adulta, ¿a partir de qué edad podemos empezar a ver este tipo de tumoraciones? Bueno, el promedio de edad de cáncer epidermoide de cabeza y cuello específicamente es alrededor de los 60 años, ¿no? Alrededor de los 60 años, es decir, ya es en edades más avanzadas. Sí, doctor. Sí, aunque lo que comentó la doctora Nora, ¿no? ¿Qué pasa con los pacientes que tienen infecciones por VPH? Es en pacientes más jóvenes. Y hemos visto también en pacientes pues entre 35 y 40 años que tienen lesiones, digamos, pequeñas, tempranas, pero que ya son tumores propiamente y que obviamente lo hemos visto asociados en algunas ocasiones a VPH, en otras no, pero sí es algo que, digamos, es nuevo en esta parte de la patología oncológica de cavidad oral. Exactamente. De hecho, el proceso de carcinogénesis, o sea, de la generación de cáncer, toma un promedio de 20 años en desarrollarse. Entonces, por eso se ven en personas más añosas. En cambio, los de VPH, el cambio de las prácticas sexuales no ligadas al consumo de alcohol y tabaco ha hecho que sea en personas más jóvenes. VPH es virus del papiloma humano, del cual hemos hablado, y mi pregunta es, la vacuna, que ha causado mucha controversia, pero aquí la apoyamos, ya tuvimos un programa del virus del papiloma humano, ¿te protege también contra este tipo de cánceres? No hay estudios que lo hayan demostrado, específicamente en cáncer de cavidad oral, pero pues sabemos que el tipo de virus 16, que es el más frecuentemente asociado a este tipo de patologías, y algunos otros, pues están o son, digamos, cubiertos con la vacuna. Se infiere que nos va a proteger, pero no hay resultados aún de esto, porque es algo pues, relativamente nuevo. Pero de todas maneras hemos comentado que sí te confiere protección para el otro tipo de cáncer cervicuterino, entonces a lo mejor estamos cubriendo dos cosas de una vez. Vamos a mostrar un video ahora de lo que son las vías aéreas superiores, porque yo recuerdo cuando uno estudia anatomía, piensa, pues ¿qué hay en el cuello? ¿Qué hay en el cuello? Vamos a verlo, no está tan sencillo. La anatomía de las vías aéreas digestivas superiores, bueno, lo voy a explicar en esta foto. Como ven, este es un corte como si me pasaran así una cortadora aquí, justo en medio, así. Entonces, lo que estamos viendo acá sería el tabique nasal. Toda esta área empieza aquí las vías aéreas digestivas superiores. Entonces se continúa con la nasofaringe, más o menos a nivel del paladar. Este es paladar duro y este es el paladar blando.
La nasofaringe empieza justo acá y termina más o menos en el borde inferior del paladar blando. Aquí tenemos la cavidad oral, que esta es la lengua cortada a la mitad. Esta es la cavidad oral, es prácticamente la parte de la lengua que se mueve, porque hay una parte fija de la lengua, que es la base de la lengua, que está un poquito atrás. La cavidad oral es desde todo lo que se mueve, la parte de la lengua móvil, hasta la unión de los labios, del labio superior con el labio inferior. Se conoce toda esa área como cavidad oral, incluye los subsitios que nosotros como oncólogos estudiamos, son labio, mucosa labial, encía superior e inferior, carrillo, o lo que sería como la mejilla, la mucosa que recubre por dentro, la lengua, el paladar duro y el piso de la boca. Aquí continúa la orofaringe. La orofaringe incluye la base de la lengua, el paladar blando, las amígdalas, tanto derecha como izquierda, los pilares amigdalinos que se dividen en anterior y posterior, y la pared posterior de la orofaringe. La orofaringe termina donde empieza la laringe. ¿Y dónde va a empezar la laringe? Empieza justo en esta estructura que está aquí, que es la epiglotis. Esta estructura es la que cuando deglutimos sube, baja esto como un trampolín y permite que el alimento pase de aquí, de la boca, a la orofaringe, posteriormente a la hipofaringe y de ahí al esófago. La orofaringe se continúa con la hipofaringe más o menos a nivel del cartílago epiglotis y termina por debajo de esta estructura que se conoce como cartílago cricoides. A partir de aquí ya se llama esófago. Eso es más o menos lo que consiste en las vías aéreas digestivas superiores. Inclusive para mí es un término nuevo, vías aéreas digestivas superiores, pero pues sí, ahí convergemos los gastroenterólogos con los otorrinos y ustedes que evidentemente tienen que ver. Pero esto es importante porque es una zona que está muy expuesta al exterior y es una zona que muchas veces podemos tener lesiones que probablemente no tengan ninguna implicación más adelante, pero ahorita vamos a ver de qué hay que fijarnos y qué cosas pueden causarnos daño y que eventualmente nos lleven a un cáncer, que es justamente lo que vamos a platicar el día de hoy. ¿Toda la anatomía de la cavidad oral se puede ver afectada por cáncer? Sí. Sí, sí se puede ver afectada. ¿Inclusive los dientes? También, bueno, puede haber tumores por los dientes, pero principalmente las primeras manifestaciones que puede tener un paciente para hacer una detección es que existan úlceras que no cicatricen en más de 3 a 4 semanas, o abultamientos con dolor persistente, o bien lesiones blancas o rojas que a veces se pueden convertir a lesiones precancerosas en cualquier parte de las encías, o bien en el paladar o en la orofaringe. Entonces tenemos que estar atentos a eso y el paciente tiene que estar atento. O a veces que no les deja comer o deglutir los alimentos adecuadamente. Vamos a tenernos un poquito más adelante en sintomatología y en signos que debemos de buscar, pero quiero hablar un poquito más de los factores de riesgo. Hablaron ya del tabaco y hablaron del alcohol. ¿Qué consumo de alcohol se considera necesario o todo mundo que consume alcohol está en riesgo? No, afortunadamente no. Sí hay, digamos que un límite de corte, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En general, se identifica que las personas que toman más de 3 copas por día son aquellas personas que empiezan a tener más riesgo, ¿no? En el caso del alcohol, a lo mejor no influye tanto la cantidad de años que uno haya tomado alcohol, pero sí influye, por supuesto, que sea de una manera crónica, ¿no? O sea, más de 3 copas por día durante un tiempo prolongado ya te pone en riesgo. Es decir, es cuantitativo el daño. Sí. Sí, sí, sí. Y a esto, bueno, es difícil, ¿no? También porque muchas veces cuando tenemos estos factores de riesgo, tabaco y alcohol, pues van muy de la mano, ¿no? Los fumadores que toman, ¿no? Así siempre los vemos en la tele, ¿no? O en los programas de televisión, ¿no? Así tomándose su whisky o su brandy y al mismo tiempo fumando, ¿no? Y la realidad es que son factores de riesgo aditivos, ¿no? O sea, tienen un riesgo por sí mismos, pero además el hecho de juntarlos hace que haya más riesgo de desarrollar un cáncer de cabeza y cuello. Cuando hablamos de tabaquismo nos referimos únicamente a tabaco de cigarro. Me refiero a esto porque hay mucha gente que fuma puro. Ahora están de moda los cigarros electrónicos. Los cigarros electrónicos y estas, ¿cómo se llaman? Unos que son como del Medio Oriente. Narguiles. Sí, exacto. Esos, sí. Sí, eso se ha explorado mucho.
De hecho, en algunas revistas médicas este año y el año pasado se ha abordado ese tema, porque la gente piensa que, por ejemplo, fumar marihuana no confiere el efecto adverso o dañino en cáncer. La simple exposición a la hipertermia que genera un cigarro de marihuana te genera el riesgo de tener cáncer. A lo caliente del cigarro. A lo caliente, sí. perdón. También los e-cigarettes, los cigarros electrónicos, confieren mayor riesgo, incluso se pensaba que era menor. Son estrategias de mercadotecnia que han manejado las grandes empresas, ya que la persona está inhalando más solutos o partículas a sus pulmones y llega a ser incluso más dañino. La pipa, también por el mismo efecto de la elevación térmica, todos los tóxicos que se producen con el tabaco, incluso hasta masticar tabaco tiene un riesgo de generar, producir cáncer. Entonces, no solamente estamos hablando del tabaco per se como sustancia, sino todo lo que viene dentro de un cigarro, o de un cigarro electrónico, porque estos no necesariamente tienen tabaco. Veo que se les ponen aceites de diferentes cosas. Muchas veces es la temperatura caliente, que también es un factor de riesgo. O sea, la temperatura es un factor. Sin embargo, todo lo que se produce al momento de hacer la combustión de lo que estamos consumiendo, o sea, todos los gases que se generan y que van a llegar hasta los pulmones, hasta el alveolo y que hasta la parte más profunda, digamos, del pulmón, eso va a degenerar en una inflamación crónica y probablemente en un tipo de tumor. Por eso hablamos de tracto aerodigestivo, porque eso es desde la nariz, cavidad oral, laringe, pulmones. Es decir, por eso lo englobamos, digamos, en un término de tracto aerodigestivo, pues porque obviamente el vapor que nosotros inhalaríamos al momento de estar consumiendo ese tipo de sustancias va a todas esas estructuras, ¿no? Lo menciono justo por esto, porque la gente piensa a lo mejor que está protegido cuando no esté fumando cigarros, sino esté fumando cualquier otra situación, cualquier otra sustancia, o un cigarro que supuestamente te confiere una sensación de seguridad falsa y vas a ver que no estás dentro de ello. Oscar, ¿tienes algo? Sí, pero es momento de hacer una breve pausa y ya regresamos. Ahorita volvemos con ustedes, no se vayan. La laringe no es un órgano que se encuentra en el cuello. Las principales funciones de la laringe va a ser la fonación, que esto se da por las cuerdas vocales. La deglución, esto nos permite que el paciente, una vez que coma, el alimento se vaya hacia el esófago y no se vaya a las vías aéreas a través de la tráquea. Y la tercera función es la respiración, a través también de lo que es la laringe. La laringe, pues bueno, es un espacio muy pequeño en el cuello que abarca prácticamente desde el yoides. El yoides es la estructura que estamos viendo acá. Es el único hueso que tenemos en el cuello. Si uno se toca el cuello, se puede desplazar, hace como un clic. Eso es lo que se conoce como el yoides, y de ahí empieza la laringe hasta la tráquea. Por delante de la laringe tenemos a la glándula tiroides, que actúa como si fuera un escudo por enfrente de lo que es la tráquea. La laringe está compuesta de cartílagos. En general son 3 cartílagos que son impares, que aquí los vemos. Es el cartílago tiroides, que la gente lo conoce como la manzana de Adán. Abajito es el cartílago cricoides. Entonces esta es como la visión externa, y la epiglotis, que está acá arribita, este es el cartílago que me faltaba. Este cartílago es muy importante porque cuando uno pasa la comida, la laringe sube y este cartílago funciona como una válvula. Se baja y lo que hace es que el líquido y la comida pase al esófago y no pase hacia la tráquea, que es la vía aérea. Esta es la anatomía de la laringe, pero vista de otra forma. Esta sería una vista de posterior, o sea, de la nuca hacia adelante, y como si lo hubieran partido, un corte hacia la mitad. Esta es la vía aérea. Entonces por aquí es por donde pasa el aire. Esta es la tráquea y llega posteriormente a los pulmones. La laringe se divide en supraglotis, glotis y subglotis. La supraglotis abarca más o menos del hueso yoides que les mostraba hace poco, y abarca hasta las cuerdas vocales falsas. Las cuerdas vocales falsas son estos repliegues que vemos en ambos lados. La glotis va a contener lo que es las cuerdas vocales verdaderas, que es lo que da la fonación. Sería abajito de las cuerdas vocales falsas y hasta 1 centímetro por debajo de las cuerdas vocales verdaderas, que son las que están señaladas acá. El espacio que hay entre estas dos se conoce como ventrículo. Y la subglotis,
que es el espacio más posterior y más próximo a la tráquea, es posterior a las cuerdas vocales verdaderas. La laringe es una estructura anatómica de pocos centímetros de longitud, unos 3 centímetros, máximo 4 centímetros. Esto varía entre hombre o mujer, y sin embargo, a pesar de que es una estructura muy corta, pues tiene funciones muy importantes para la vida del ser humano. Ahí lo tienen, la laringe también es parte de lo que estamos hablando el día de hoy, y la laringe es nuestra caja que hace la voz. Entonces, muy importante. Entonces, estamos hablando de cánceres que pueden aparecer desde la boca hasta la laringe. Oscar, ¿cómo va la gente comentando? Pues ya tenemos varios comentarios. Nos dicen, bueno, nos mandan muchos saludos, perdón, y además felicitaciones a la producción por la nueva escenografía, que están contentos, que se ve muy bien. Muchas gracias, que está muy interesante el programa. Pero, por ejemplo, nos dice también en este comentario, que es bastante más extenso, Elvia Vaca Ramírez. Toda esa información, la verdad es que me recuerda a la historia clínica de mi mamá. Ella empezó con asfixias en 1994. Consultamos entonces al Instituto Mexicano del Seguro Social y su diagnóstico fue estrés, estrés y estrés. Seguía con las asfixias y entonces mi papá pues no le gustó el diagnóstico y menos la atención. Se consultó con un especialista particular, él le mandó a hacer una tomografía de cabeza y cuello y sí resultó un tumor en la garganta obstruyendo tiroides y cuerdas vocales. Un tumor de una dimensión de 7 centímetros aproximadamente, y fue hasta entonces que tuvieron que realizar una traqueotomía y pasó el tiempo y el cáncer invadió la cara y parte del tórax. Y sí fue cáncer muy agresivo. Fue el que le ganó la batalla a mi mamá en 2003, pues lo lamentamos mucho, pero al mismo tiempo, pues gracias por compartirlo, porque bueno, es justamente otra de las situaciones. Nos dice la Gaviota Martínez, ojalá pudieran hacer un programa para poder apoyar a los pacientes que puedan continuar con ese programa, ya que son muy caros, porque aunque el paciente quisiera seguir en el programa o en el tratamiento, no puede porque no hay suficiente dinero que alcance para el mismo tratamiento. Nos dicen también por aquí adelante, ¿cualquier bebida caliente es factor de riesgo? Trujano Jacqueline nos pregunta. Y a esto podemos aunar entonces el si cuando se cocina en el interior de un hogar o con techo cerrado, el humo de la leña tal vez que se expone a quienes están allí, sobre todo quienes cocinan y lo hacen diariamente, si pueden provocar más o menos el mismo efecto. Eloísa Gutiérrez dice, hace varios años me recomendó un médico internista no comer alimentos calientes y bebidas con hielo al mismo tiempo. Me recomendó beber líquidos a temperatura ambiente para prevenir enfermedades que pueden provocar hasta cáncer en la garganta. ¿Qué tan cierto es esto?, nos pregunta. Padezco de dolor crónico en la garganta, ya me han hecho exudados y laparoscopías y no arrojan nada, nos dice María Estela Molina. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿A dónde puedo ir? ¿Y cuál es el estudio más recomendado para pues, descartar cualquier posibilidad? Hace algunos años mi suegra murió de cáncer de lengua, nos comparte Marta Elena Cámara. Ella creía que la herida que tenía era por las prótesis dentales y que sanaría pronto. ¿Esa herida se produjo por el cáncer?, nos pregunta, o la herida sin atender es lo que pudo producirlo, justamente. Marta Elena, nos dice nuevamente, por una muela de juicio que no me quité, suelo morderme constantemente la mejilla por dentro. A veces se me hace una herida. ¿Esto podría ser un factor de riesgo? No nos comparte cuánto tiempo pasa abierto justamente esta herida, pero hace esta pregunta. ¿A qué se debe que personas mayores los alimentos se vayan a los pulmones en lugar de poder irse al esófago? Nos pregunta Eloísa Gutiérrez. Mi mamá nunca fumó ni ingirió bebidas alcohólicas. Entonces, ¿qué fue lo que le originó que haya adquirido el cáncer tan agresivo? Nos comparte Elvia Vaca Ramírez. Y en llamadas telefónicas tenemos una que está justamente llegando, pero todavía no alcanza a descargarse. Pero nos dice también aquí en Twitter, tenemos otras comunicaciones, nos dice Lockfield, esta se movió. Las causas son muchas, pero ¿cómo prevenir justamente todo esto? Y es muy bajo el porcentaje, pero lo importante es identificar
los síntomas a tiempo, que es justamente lo que ocurre en los distintos cánceres. La detección oportuna es lo que puede cambiar evidentemente el tratamiento y la calidad de vida del paciente. Claro. Y, acuérdense que todos sus comentarios los vamos a contestar en el bloque 6. Es importante que lo sepan, los estoy aquí anotando y se van a dar respuesta a todas sus preguntas, si no es que salen a lo largo del programa. Otra cosa es que vamos a hablar ahora, sí, de los signos y síntomas, porque muchas veces pueden ser síntomas poco comunes, que ahorita les voy a preguntar a los especialistas, pero tenemos una cápsula justamente que nos va a enseñar cuáles son los datos a los que hay que estar pendientes e ir a revisión. Vamos a verla. Específicamente hablando de la boca, encías sangrantes, pequeñas ulceraciones, aflojamiento de los dientes, manchas oscuras, abultamientos en la boca, pueden ser las manifestaciones más iniciales o incipientes de un cáncer. En la laringe, casi todos los cánceres de la laringe se ubican en una región que se llama la glotis, que es la encargada de producir la voz. Entonces muchos de estos pacientes empiezan con voz ronca. No hay dolor, no hay pérdida de peso, pero la ronquera dura 2, 3, 4 semanas o más. Cualquier disfonía, que es el nombre técnico de esta ronquera, que dure más de 2 semanas, ya es sospechosa de malignidad. Esto es especialmente cierto en personas que tienen factores de riesgo. Los factores de riesgo son circunstancias que hacen a un individuo más susceptible o que sea más probable que desarrolle una neoplasia. ¿Cuáles son las personas que tienen riesgo especial de tener cáncer de vías aerodigestivas superiores, incluyendo boca y laringe? Aquellos que fuman y beben. De hecho, el 90% de los pacientes con cáncer de vías aerodigestivas superiores es porque fuman o beben. Y si nos olvidamos de los cánceres y agarramos de cualquier cáncer al azar, 1 de cada 3 casos son por fumar. Estamos hablando de cáncer de boca, pero también de la faringe, de la laringe, del esófago, de los pulmones, del páncreas, de la vejiga, por mencionar algunos. La persona que fuma y bebe y de pronto le aparece una úlcera en la boca o se le afloja un diente sin explicación clara, puede ser la primera manifestación de un cáncer bucal. Otro que fuma o fuma y bebe tiene disfonía inexplicable, tuvo una gripe pero se quedó ronco y ya le duró más de 2 o 3 semanas, puede ser el primer síntoma de cáncer. Hay una proporción creciente de cánceres en la bucofaringe, que es atrás de la boca, que son atribuibles a la infección por un virus que se llama el virus del papiloma humano. Este se ha observado sobre todo en otras naciones del mundo, especialmente en Estados Unidos. En México parece que lo estamos también observando en fechas recientes, pero su contribución porcentual a la totalidad de los casos será un 5%. El 90-95% son por fumar y beber. Entonces, lo ideal es que las personas en riesgo no debíamos esperar a tener síntomas para acudir con el médico. Primero hay que prevenir, dejando de fumar y beber. Luego hay que hacer el diagnóstico oportuno. La persona que sabe que tiene ciertos factores de riesgo debiera acudir con el médico totalmente asintomático. Para cuando uno tiene síntomas, las posibilidades de curación ya cayeron mucho. Me quedo con algo muy clave que se dijo en esta cápsula. Dicen, cuando tienes síntomas probablemente sea tarde, pero hablamos de que hay signos. ¿Cuál es la diferencia entre un síntoma y un signo? Un síntoma es cuando tú sientes algo, tos, dolor, etcétera. Y un signo es que traigas alguna lesión, cualquier tipo de lesión dentro de la boca. Y ahorita yo les comentaba a los doctores que yo me acuerdo que se hablaba cuando yo estudié gastroenterología de una lesión blanca en la boca. ¿Qué otro tipo de lesiones podemos ver? Son 3 las principales. Las lesiones blancas, que se llaman leucoplaquia, las lesiones rojas, que se llaman eritoplaquia, y la mezcla de las dos, leucoeritoroplaquia. La más común es la blanquecina, que confiere un riesgo de tener cáncer del 5 hasta el 30%, un promedio de 15%, en un periodo muy largo. Estas son las lesiones más comunes precancerosas. Pueden haber algunas otras, como ligeras engrosamientos de la mucosa oral, lesiones que no curan, que persisten, o lesiones que se ulceran, pueden ser ¿Qué hacer? precancerosas. ¿Qué le pasa a mucha gente? Te das un llegue con el cepillo de dientes y se te hace una ulcerita que duele como el diablo. ¿Esas hay que preocuparse? Pues realmente no. Esas desaparecen normalmente a la semana, ¿no? Exactamente. Si no curara, ahí sí me preocuparía. ¿Cuánto tiempo le podemos dar a una lesión para que cure? Digamos un par de semanas y si no ir a acudir al médico.
Exacto, de 3 a un mes máximo, sobre todo si sangran. Sí, eso es importante. Y, bueno, adelante, doctor. Creo que lo importante en estas lesiones es que, lo decía ahorita, si yo tengo una razón por la cual tengo esa lesión en la cavidad oral, ok, puedo estar un poco tranquilo. Pero si pronto no tengo ninguna razón que me explique por qué tengo una mancha blanca, por qué tengo una mancha roja, por qué se me movió una pieza dental, que es uno de los signos más frecuentes y que frecuentemente el paciente además lo asocia al cáncer. Es decir, a mí me dio cáncer porque me quitaron una pieza dental, lo cual no es correcto. Lo que pasa es que esa lesión que probablemente está subyacente a esa pieza dental es la que te está dando ese signo, ¿no? Entonces, es muy importante tener siempre como una explicación a por qué tengo una lesión en la cavidad oral. Y cuando no la encuentro, en ese momento, pues poner un poco de alerta, ¿no? Es común que digamos que conforme vamos avanzando en edad, y sáqueme la duda, doctora, ¿se nos pueden mover los dientes o perdemos hueso y se retrae la encía un poco? Eso es relativamente normal. Es relativamente normal. Lo que pasa es que algo que se está olvidando aquí, sí son factores de riesgo de tabaco y alcohol, que está totalmente relacionado con este tipo de cánceres. Sin embargo, los procesos infecciosos de encías es vital. Entonces, la higiene bucal va asociada totalmente con esos dos factores. Se puede decir que unido desencadena desencadena que se produzcan estos cánceres. Ahora, en cuestión de esta pregunta, sí es verdad porque los pacientes no tienen una buena higiene bucal y a veces por la edad efectivamente van habiendo retracciones y habiendo reabsorciones del hueso porque es algo normal por la masticación o por la falta de, o no tienen ya los dientes completos por las prótesis, entonces esto va haciendo que los huesos se vayan moviendo un poco. Sí, se vayan desgastando, por así decirlo, pero la higiene bucal es un factor importantísimo que va totalmente de la mano con el tabaco y el alcohol, por eso hay descamaciones y hay este tipo de lesiones que a veces no son dolorosas, pero que ya se llaman como unas lesiones precancerosas en realidad. Un día platicamos aquí sobre higiene bucal y hablamos que es necesario, y todo el mundo sabemos, de lavarnos los dientes, usar hilo dental, del de hilo dental en serio, de menos un par de veces al día o una vez al día, y acudir al dentista cada 6 meses para una limpieza más profunda. Porque otro síntoma muy común en la población general es que te laves los dientes y te sangren las encías. Eso puede tener que ver con gingivitis. Sí, pero ya está relacionada totalmente con la falta de higiene. Ya existen bacterias que se encuentran ahí dentro del cálculo dentario específicas de la infección periodontal, porque hay bacterias específicas de los dientes que son las caries, ¿sí? Ok, y ahí les va la pregunta, que creo que es la pregunta más clave de todo el programa, porque me la estaba yo preguntando desde el día que hicimos la planeación de este programa. ¿Con quién voy si tengo una lesión en la boca? ¿Voy con el dentista? Porque no todos los dentistas saben de esto. Sí. Voy a ir con el oncólogo, a lo mejor no soy un exagerado. El gastroenterólogo, yo soy gastroenterólogo y normalmente decimos sí, a ver la boca para ver sobre todo amígdalas y más si vemos algo más. Pero nosotros empezamos, que está mal el gastroenterólogo, se lo estoy echando de cabeza a mí también, del esófago para abajo. Pero ¿y la boca? ¿Dónde quedó? Pues primero hay que visitar al dentista y el dentista, por eso se está entrenando a los jóvenes ya en la escuela, ya hay diplomados de odontología oncológica, para que una vez que llegan con el dentista y nosotros vemos algo sospechoso, los mandemos con la gente que están entrenados para ellos, como es el oncólogo médico, incluso jóvenes que ya se dedican exactamente a cáncer de cavidad bucal o bien de cabeza y cuello, los oncólogos. Tiene uno que remitirlos. ¿Todos los dentistas están capacitados en diagnosticar? No, desgraciadamente. Sé que les estoy haciendo una pregunta un poco capciosa, pero lo hago a propósito, porque la gente nos va a decir, tenemos aquí todos los lunes gente que, en testimonios, ¿verdad, Oscar? Que ya pasaron por un peregrinaje para llegar a algo. Y sabemos que en enfermedades como estas, mientras más temprano es mucho mejor el diagnóstico. Claro. Entonces, de hecho, nosotros, la mayor parte de pacientes que recibimos en el instituto han visto por lo menos a 8 médicos antes que nosotros, entre otorrino, odontólogo, cirujanos generales, gastro, o sea, han visto 8 médicos antes de llegar con un diagnóstico. Entonces, sí, definitivamente creo que hay que hacer conciencia de hacer un entrenamiento, o al menos tener clara cuáles son las lesiones que podrían desencadenar una enfermedad. Entonces, les voy a echar la bolita al paciente. Si tienes cualquier lesión en la boca, ve a ver a tu médico. Si no te quedas contento, pide otra opinión. Van a aparecer los datos de nuestros especialistas. Mejor siempre ser exagerado que quedarse corto, porque es una situación común, inclusive en cualquier estomatitis, inflamación de la cavidad oral, me hablan a mí como gastro, yo, China, ¿a quién se lo mando? Porque sucede. Entonces, bien importante esto, vamos a regresar porque tenemos muchos testimonios en el público y más preguntas de ustedes. No se vayan, estamos aquí en Diálogos en Confianza, en nuestra nueva sala. Mi nombre
nombre es José Alberto Vázquez Peña, mi edad 57 años y el padecimiento fue cáncer en la laringe y comenzó por la tiroides. El síntoma comenzó en 2010, de repente enfermé, pues la voz se me hizo ronca, como cuando se te tapa, y pensé que era una gripa o se me había cerrado la garganta. Pero cuando pasó un mes, busqué doctores y me dijeron que era una alergia y me dijeron que había sido un virus que había paralizado mi cuerda bucal izquierda. Pasó el tiempo y vi 4 o 5 doctores. Yo vivía en la ciudad de Jalapa. Llegué aquí en México de Jalapa después de haber vivido 10 años allá. Llegué en el 2016 y en diciembre, enero se me empezó a inflamar la laringe y me impedía respirar. Me agitaba mucho y tenía que dormir con almohadas. Y entonces fue cuando fui a enfermedades respiratorias pensando que era algo de los pulmones. Y allá me revisaron, me dijeron, usted no tiene nada en los pulmones, su problema, usted tiene cáncer. Y ya fue así como llegué a mi casa, mi segunda casa, es donde hice todos los trámites y entré a cabeza y cuello y me dijeron que tenía un cáncer que había comenzado en la tiroides y que había invadido la faringe y por eso no podía respirar. Que yo necesitaba una laringeotomía total. Probé un método alternativo, me fui a Mazatlán y allá me trataron con cartílago de tiburón y disminuyeron mis malestares, ya podía respirar bien, ya estaba. Pero aquí el doctor me dijo, está bien, pero no abandones. Y de hecho tengo metástasis en los pulmones. Y el 17 de abril me operaron, fue una operación muy agresiva. Y ya me desperté y pues ya no podía hablar. Y perdí gusto, yo creo que un 30%. Y olfato también perdí un 80%. Tuve 15 días aquí hospitalizado, todo hinchado, y con tubos, con nebulizadores, y fue cuando conocí a la doctora Marlene, que me iba a visitar y veía mi evolución. Y ya fue cuando inicié en rehabilitación de comunicación humana, donde me revisaban mi evolución y me empezaron a entrenar para poder hablar. Yo era candidato a una prótesis para hablar, pero tenía que pasar un año mientras cicatrizaba la operación. Mientras tanto me enseñaron a respirar. Es como los cantantes, ¿no? Le avientas todo el diafragma y lo vas soltando poco a poco, vas modulando la voz. En marzo me pusieron la prótesis. Yo esperaba una voz de Mauricio Garcés. Es cosa de acostumbrarse, aprender a soltar el aire con modulación. Y en marzo que regresó el don de hablar, pues ya me reintegré a mi trabajo, psicólogo en adicciones, y trabajo terapia individual y terapia en grupo. Los sueños cambian, luego te crees eterno. Ahora veo que la vida es como una bolsa de dulces. Cuando comienzas te la comes, ya que ves que te quedan poquitos, ya lo disfrutas. Entonces mi sueño es seguir cumpliendo con mi misión, ayudando a otros en las situaciones de adicciones, estar transmitiendo conocimiento y vivo al día, ya no futurizo tanto. Gracias, José Alberto, estás aquí con nosotros en el público. Muchas gracias por tu testimonio. Les quiero preguntar, yo sé tu historia. A él se le puso esta prótesis para que pudiera hablar, pero ya le disfuncionó la prótesis. Y estas cosas son muy caras. ¿Las cubre el Seguro Popular? No, desafortunadamente Seguro Popular no cubre cáncer de cabeza y cuello. Bueno, eso es una cosa importante porque son cosas demasiado caras, o hay fundaciones, o dónde se puede acercar la gente, porque esta no tiene ni 2 años, ¿verdad? No tiene ni 2 años con la prótesis y ya no le está funcionando. ¿Qué se le puede sugerir a un paciente como él? No, pues desafortunadamente en los tumores de cabeza y cuello, ¿no? Creo que tenemos un problema en cuanto a concepción de la enfermedad, y creo que los pacientes no me dejarán mentir, como que el paciente de cabeza y cuello, pues como fumó y tomó, pues entonces él se lo buscó, ¿no? Y entonces es algo que frecuentemente le afecta al paciente. Claro. ¿Por qué? Pues porque obviamente el apoyo que hay para pacientes con tumores de este tipo es muy poco, o sea, es muy pobre en realidad. Entonces, por ejemplo, las prótesis, que pues a lo mejor a él le dura 1 año, pero hay quien le dura 3 meses o 6 meses, depende mucho el cuidado, depende mucho la forma en la que lo utilicen, ¿no? ¿Un mes? Pero sí, claro, porque a veces se infectan, se colonizan, se tapan. Entonces, a veces depende del paciente, a veces no.
Y obviamente esto pues es un gasto para la familia. Claro, carísimo. Carísimo, ¿no? Eso sería importante, hacer ruido. ¿Hay fundaciones de tumores de cabeza y cuello? Yo no conozco ninguna. Sería bueno, a lo mejor, ahora sí vamos a prender una flamita aquí, que la gente que tiene se junten, porque hemos visto los lunes que hay muchas fundaciones que verdaderamente funcionan y hacen mucho ruido, porque se sale obviamente del contexto del programa, pero en la Secretaría de Salud, para que se consideren todo este tipo de enfermedades y se les dé apoyo a la gente, sobre todo algo que es tan caro. Es perfectamente lógico entenderlos. Pero entonces mi sugerencia es, no sé mucho de fundaciones, pero que se junte toda la gente que ha pasado por esto para que se haga un tronco común y se puedan hacer exigencias. Me voy a pasar al público. Y si existe alguna, pues que nos lo compartan en las redes sociales para que justamente podamos les ayudemos difundir. Nosotros haciendo ruido, que para eso sí somos buenos, para hacer escándalo. Entonces poderlos apoyar. Hola, ¿cómo está, Víctor? Muy bien, buenos días. Cuénteme qué le pasó a usted. Bueno, a mí hace 11 años me detectaron cáncer de laringe. Ok. Tengo 11 años de operado. Empecé con disfonía. Después de 2 meses de ver que ningún tratamiento me hacía efecto, ahí en el INER me citaban cada 2 meses. Le digo, es que ya pasaron 2 meses y yo no veo ningún alivio. Entonces me estuvieron revisando más. Me dicen, hay un puntito blanco allá, pero ven en 2 meses. A ver. Entonces ya me desesperé, regresé con mi médico al seguro, le comenté lo que había hecho. Y ya me mandaron a mi hospital de zona, luego a especialidades del centro médico. ¿Cuánto tiempo pasó entre el diagnóstico y la operación? No. Bueno, yo cuando empecé a ver los cambios en mi voz, y vi que pasaban 2 meses y no había ningún... Fíjate bien la pregunta que te voy a hacer, porque quiero reforzar esto del retraso de diagnóstico. Sí. De que empezaste con los cambios en tu voz a que te diagnosticaron, ¿cuánto pasó? 4 y 5 meses. 5 meses. 5 meses. ¿Te operaron y cómo te ha ido después de la cirugía? Muy bien. Yo les quiero decir a las personas que están pasando por esto, tienen algún familiar, que busquen orientación. Yo llegué al centro médico y me encontré con un grupo al que pertenezco. Tenemos un grupo de autoayuda que cumple 40 años y que allá tenemos bastante información, que busquen información con personas que ya pasamos por esto. Desafortunadamente a veces llegan personas al grupo que tienen 1 mes o más de operados que nunca les dijeron que existían esos grupos y se pierde demasiado tiempo. Vamos a hacer una cosa, justo lo que les acabo de comentar, Sí. de este grupo, hacerlo más serio, armarlo sólido para ayudar a toda la gente. ¿Qué opina? Me parece muy bien. Ok. Hay muchos grupos, hay varios grupos aquí. Pues el chiste es aquí que en la ciudad, unamos fuerza común. buscarlos, pero sobre todo buscar a las gentes que ya pasamos por eso. Perfecto. Desafortunadamente a veces los mismos doctores no les dan información. Allá en el siglo XXI, por ejemplo, han llegado personas que les preguntamos, bueno, ¿y por qué no habían venido? Porque nunca nos dijeron que existía este grupo. Qué bueno que ya están aquí para que nosotros les hagamos ruido en esto. Muchísimas gracias. No hay de qué, al contrario. Hola, Juanita. Hola, buenos días. ¿Qué nos quiere comentar usted? Yo soy operada de cáncer de tiroides De tiroides. y me quedé con una traqueostomía hace 8 años. Ok. Sí. Ok, el cáncer de tiroides, no estamos hablando de esto, pero la tiroides es un órgano que está en el cuello, justo por enfrente de la garganta. ¿Tuviste síntomas? ¿Te sentiste un nódulo? Y me sentí que me enroquecía y perdí el sueño. Y perdiste el sueño. Y lo que pasó, como vimos en el otro caso también, el cáncer de tiroides puede extenderse para atrás agarrando las estructuras justamente de lo que estamos hablando, por esto se altera. ¿Y estás bien? Ahorita sí, porque me operaron de la glándula y fue cuando me quedó la traqueostomía. Pero últimamente he notado que me estoy enronqueciendo. ¿Tus síntomas cuáles eran en un inicio? Al inicio fue la falta de sueño, mucha sudoración Y ronca. y ronca. Ok, Sí, eso ojo fueron. con disfonía o ronquera, Sí. es cuando empiezas a hablar mal. Hay que Sí. siempre buscar una causa. Muchas gracias por compartir Sí. con nosotros. Gracias a ¿Algo usted. más que le quieras decir a la gente, Juanita?
Lo que yo les quiero decir, que no dejen pasar el tiempo, que siempre estén con su médico familiar y luego él los enfoque al especialista. Perfecto, muchas Seguro gracias. Social. Sí. Déjame pasarme para acá para platicar con María. Hola, María. Hola, buenos días. ¿Qué te pasó, María? A mí hace 15 años me operaron de la tiroides Tiroides también. también. Ok, y Al año de que me operaron me empezó a faltar el aire. Fue cuando me pusieron la traqueotomía. ¿por qué te empezó a faltar el aire, sabes? No me dijeron. No te dijeron. Sí, Es sí. bien importante, acuérdense lo que aquí les insistimos mucho a los pacientes aquí en este programa, que cuando tengan cualquier situación siempre pregunten su diagnóstico para poderlo explicar posteriormente. ¿Cómo estás ahora? Ahora estoy perfectamente bien. ¿Manejas tu traqueostomía perfecto? Perfecto. ¿Costó trabajo al principio? Bastante. Sentía que me ahogaba hasta que ya pues me acostumbré a traerlo. Perfecto. ¿Y estás bien con esto? Estoy bien con esto. Oh. A mi doctor le pregunté que si podía yo viajar y con el riesgo de ahogarme. Me dijo, no hay ningún riesgo. Puedes viajar a donde tú quieras. ¿Y ha viajado? Me he ido a Acapulco a divertirme. He paseado. Pase la bomba, de eso se trata, ¿verdad? ¿Verdad? Claro. Exacto. Muchas gracias. Vamos a ver qué nos tiene que decir Oscar y ahorita regreso con el público. Tere Canalizo nos comparte, Sigmund Freud murió por un agresivo cáncer de mandíbula y paladar. La verdad es que fumaba mucho, hasta donde se sabe. Noemí Medina Castro, ¿me pueden informar qué estudios tienen para hablar sobre los vapeadores? El Reino Unido los tiene. ¿Y ustedes? ¿Por qué no hablan del cáncer de ano a causa del sexo anal? Es un tema real y muy interesante. Lo que me sorprende es que no toquen ese tema. Nos dice Carlos Smith. ¿Qué acaso defienden la homosexualidad o la tapan? De hecho, pues no, es decir, no tapamos nada, no. Aquí se habla de todo y nada más no hemos tocado el tema. Hemos hablado del virus del papiloma y hemos hablado de todo tipo de cánceres y ya tuvimos un programa de cáncer colorectal, incluyendo cáncer de ano, entonces te recomendamos que lo cheques en YouTube. Nos dice por otro lado Marta Hernández, en febrero me operaron de un tumor en el piso de la boca del lado derecho, carcinoma epidermioide basaloide intraóseo. Me sometieron a 33 radioterapias y actualmente tengo desprendimiento de retina por tumores en el ojo izquierdo. Me indica el oncólogo, retinólogo, me dice que es metástasis de cáncer. Tengo miedo de que el cáncer siga avanzando por la cabeza. Gracias por compartirlo. Diana de la Paz, mi papá tiene una lesión en el labio inferior y aparece y desaparece más o menos cada 4 o 5 meses y le sangra de 1 a 2 días. ¿Podrían ayudarme y comentar con qué médico especialista debe acudir, por favor? Natalie Alicast, no recuerdo si era de una empresa que ella menciona, el kit de diagnóstico. Espero que puedan darme respuesta, ya que sería de gran ayuda tenerlo en el consultorio. Y es que creo que un poco más arriba, ahora lo encuentro, nos preguntaba justamente acerca de un kit. Bueno, a ver si lo encuentro un poquito más adelante. Mientras tanto, en esta llamada nos dice Rocío Estrada, me quitaron la glándula tiroides y los especialistas acaban de mencionar que esta protege la laringe. Por esta razón tengo mayor riesgo de padecer cáncer de laringe o no necesariamente. María Elena, felicidades al grupo Nueva Voz del Centro Médico. Son sobrevivientes de garganta. Guadalupe Briones, yo tuve cáncer de nasofaringe en etapa 4D. Fue en el 2012 y tuve 35 radiaciones y 5 quimioterapias para reforzar el tratamiento. Aparte de eso, por la misma radiación se me quemó o desapareció la hipófisis, la glándula pituitaria y ahora son las secuelas con las que lucho, pero sobre todo porque quiero subrayar que en el tratamiento lo llevé en el Instituto de Cancerología en el INCAN, donde brindan el tratamiento adecuado a las personas como tal. Desde el policía de la entrada, los policías y el personal de médicos, las enfermeras, todos son excelentes y muchas gracias a ellos. Nos dice en esta otra llamada Arturo Morán Ramírez, tengo lengua ardorosa y ningún médico me ha podido dar medicamento que me quite ese ardor en la lengua e incluso a veces me da en los labios. Me han dado, jarabes para el pH y también saliva natural. Quiero preguntarles, ¿con qué médico o a qué médico debo acudir?
Blanca Ramos, una persona que tiene estafilococos, ¿puede llegar a ser principios de cáncer o tiene que ver con otra situación completamente distinta? Hortensia Chávez Barrera, el problema que yo tengo es la garganta. Y es que siempre siento atragantamiento. Es como si trajera algo atorado en la garganta. ¿A qué se debe esto? ¿Esto podría ser un síntoma del cáncer que están mencionando o es otra cosa? Y finalmente Hortensia nos dice, su canal es muy bueno, tengo una duda. Hace como 2 o 3 años me salió un granito en la lengua y me lo quitaron. Pero cuando como piña o algún cítrico me arde mucho. Quisiera entonces preguntarle a los médicos especialistas, ¿esto es normal? Muchas gracias y felicidades nuevamente al programa. La piña o el corazón de la piña normalmente va escaldando, como se conoce, a la lengua, pero hay algunos otros alimentos, algunos otros frutos que logren también este efecto. O como pregunta ella, ¿qué tan común es y qué debemos hacer? Ahorita vamos a contestarles todo esto, pero tenemos una cápsula ahora porque ya nos platicaron, ya vimos qué son los síntomas, ya vimos qué son los signos, pero regresando del bloque vamos a ver una cápsula para ver cómo se diagnostica. Aquí hay varias preguntas interesantes, no sé si quieren algo extra que comentar en base a los testimonios que vimos, doctores. Bueno, creo que aquí lo que coincidimos todos, ¿no? Inclusive nosotros mismos, es que falta pues el diagnóstico oportuno, ¿no? Y justo estábamos hablando hace ratito de cómo falta mucho entrenamiento desde que somos médicos generales, ¿no? Para tratar de reconocer las lesiones en la boca. En cuanto a quién puede ver todos estos síntomas, ¿no? Cuando aparecen, yo creo que pueden ser muchos médicos, ¿no? O sea, puede ser desde el médico general, el médico familiar, el internista, el otorrino, Pero aquí todos pasaron por varios médicos antes de que les llegaran al diagnóstico. El problema es que no se está recibiendo el entrenamiento específico, ¿no? Que eso es ¿Qué le podemos decir al público? Que vayan con quién. Vamos a poner sus datos en redes, pero es importante que se chequen. La cosa, yo creo que la clave es, si tienes cualquier lesión o síntoma que no se está quitando, ya viste un médico y no se está quitando, pide otra opinión, acércate a buscar, inclusive, como digo, prefiero ser exagerado a quedarme corto. Acércate a la consulta externa del Instituto Nacional de Cancerología, por ejemplo, a lo mejor te van a decir, no, pues no aplicó lo que tienes, cualquier cosita que se le va a quitar, y dices, bueno, afortunadamente no fue algo más serio. Pero lo importante aquí es que no dejemos que las cosas avancen. No estamos hablando hoy de cáncer de tiroides, pero está en la zona. Ya hemos tenido testimonios que hemos visto que el cáncer por extensión se va a la laringe. Vamos a regresar para ver cómo se hace el diagnóstico de este tipo de enfermedades, porque son varias. Ahorita regresamos. Bueno, pues estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza y quiero compartirles el tema que mañana se va a tocar aquí. Hablaremos acerca de hijos machistas. No, gracias. ¿Ustedes creen que el machismo es algo que se va educando, que se va aprendiendo, que se va pasando de generación en generación, que la familia entonces lo va fortificando y no deja que entonces haya un verdadero avance? O es decir, siquiera cuando menos consideran que el machismo es algo que detiene el progreso de la humanidad. Muchas personas todavía siguen creyendo que las mujeres tendrían que estar por debajo de los hombres. Esta es una idea que ha permanecido durante muchos siglos, desafortunadamente. Hoy en día se puede decir que hay ciertos avances. ¿Será en realidad que existe ahora una equidad de género? ¿Y en verdad entonces estamos en igualdad de circunstancias, mujeres y hombres? ¿Qué tanto hacemos en casa para que esto continúe prevaleciendo? ¿O justamente estamos apoyando y fortificando para que haya una nueva masculinidad? De todo eso y más hablaremos mañana en punto de las 9 de la mañana aquí en Diálogos en Confianza. Y para venir aquí al estudio, entonces pueden llamarnos ahora mismo al 5341 4435 y con mucho gusto les vamos a reservar un lugar aquí en el estudio. Vamos a ver a continuación el resumen de la primera parte. Es un tumor que es, más o menos en Estados Unidos para este año se proyectaron como 65,000 pacientes. Antes, digamos, hace 5 o 7 años era el 3% y ha ido en aumento por 2 razones, ¿no? Número 1, pues la exposición de las mujeres al tabaco, que es mayor en los últimos años. Y número 2, la detección más temprana de algunas lesiones, pues que obviamente nos van a dar este cambio en la epidemiología. Otra causa por la que está justamente incrementando la incidencia de cáncer de cabeza y cuello en todo el mundo es por el incremento también de la incidencia del virus de papiloma humano.
El promedio de edad de cáncer epidermoide de cabeza y cuello específicamente es alrededor de los 60 años. ¿Toda la anatomía de la cavidad oral se puede ver afectada por cáncer? Sí. Sí, sí se puede ver afectada. ¿Inclusive los dientes? También las primeras manifestaciones que puede tener un paciente para hacer una detección es que existan úlceras que no cicatricen en más de 3 a 4 semanas, lesiones blancas o rojas que a veces se pueden convertir a lesiones precancerosas en cualquier parte de las encías o bien en el paladar o en la orofaringe. Las personas que toman más de 3 copas por día son aquellas personas que empiezan a tener más riesgo. Los e-cigarettes, los cigarros electrónicos, confieren mayor riesgo, incluso se pensaba que era menor. Son estrategias de mercadotecnia que la persona está inhalando más solutos o partículas a sus pulmones y llega a ser incluso más dañino. La pipa, también por el mismo efecto de la elevación térmica, todos los tóxicos que se producen con el tabaco. Masticar tabaco tiene un riesgo de generar, producir cáncer. Todos los gases que se generan y que van a llegar hasta los pulmones, hasta el alveolo y que hasta la parte más profunda, digamos, del pulmón, eso va a degenerar en una inflamación crónica y probablemente en un tipo de tumor. Los procesos infecciosos de encías es vital, entonces la higiene bucal va asociada totalmente con esos dos factores. Se puede decir que unido desencadena, desencadena que se produzcan estos cánceres. ¿Cómo hacemos los médicos para diagnosticar? Primero, muy sencillo, puede ser la exploración, simplemente observando la cavidad bucal y palpando la cavidad bucal. Una induración, una zona durita de la boca, puede ser la primera manifestación de cáncer y la superficie se ve perfecta. En sitios menos accesibles de las vías aerodigestivas superiores requerimos de estudios endoscópicos. Y a veces se nos escapan los tumores con los estudios endoscópicos. Entonces requiere una exploración muy cuidadosa. Para eso recurrimos a la nasofibrolaringoscopía, que consiste en anestesiar la nariz o anestesiar la boca con un anestésico tópico e introducir un instrumento óptico que nos lleva hasta ese sitio donde podremos buscar alteraciones en el patrón de los vasos, cambios de coloración, cambios en la brillantez del tejido, cambios en la coloración que sugieren tumor. En estos sitios, generalmente nosotros introducimos unas pequeñas pincitas. Puede ser un procedimiento de consultorio, un procedimiento de quirófano, dependiendo de las circunstancias. Tomamos pequeños pedacitos de tejido y los mandamos a analizar para documentar o descartar un tumor. Y ya para tumores que tenemos mucha seguridad de que existen, no solo necesitamos saber qué es, sino necesitamos saber qué tan extendido está. Esto le llamamos evaluación de la extensión de la enfermedad y para eso recurrimos a otros estudios, especialmente estudios de imagen. Los estudios de imagen más usados son la tomografía axial computada, que es un estudio rápido, accesible, prácticamente no invasivo. Para cuando nos queda la duda podríamos recurrir a algo que se llama imagen por resonancia magnética, que es más costoso, que puede ser más útil en ciertas circunstancias, que no necesariamente requiere medio de contraste intravenoso, pero es menos disponible y es más costoso. Generalmente lo usamos para salir de las dudas que nos dejó la tomografía. Y estudios ya muy sofisticados, que muy poquitos tienen, que nuestra institución no tiene, es el PET o la PET, que utiliza un fármaco que lo capta en los tejidos muy metabólicos y lo detecta el aparato. De tal suerte que no solo vemos los cambios morfológicos en la forma, sino presumimos su metabolismo y eso nos puede decir lo extenso del tumor en el sitio donde apareció, pero también la eventual diseminación a distancia, las metástasis, que pueden ser a los ganglios del cuello o pueden ser a sitios a distancia como pulmones, hueso o hígado. Doctores, en base a la cápsula que acabamos de ver, se ve como que es un diagnóstico relativamente fácil porque es revisión. ¿Qué tienen más que decirnos sobre este diagnóstico? Pues, bueno, la realidad es que no es un diagnóstico tan sencillo, ¿no? O sea, desde que tienes que tener cierta infraestructura para poder hacer el diagnóstico, ¿no? Que es el caso, por ejemplo, de la nasofibrolaringoscopía, ¿no? Que esa no, desafortunadamente no te la hace cualquier persona en cualquier consultorio, ¿no? Sino que sí tienes que tener como ciertos aparatos y pero una vez que tienes el lugar adecuado con los aparatos, ¿es fácil hacer el diagnóstico? Sí, es relativamente fácil.
Lo que es muy importante también es que en cuanto se ve una lesión sospechosa, se tiene que hacer una biopsia, ¿no? O sea, se tiene que extraer ese pedazo de tejido que se vea normal, ¿no? Para poder mandarlo con un patólogo y que el patólogo pueda decirnos si se trata de una lesión maligna o si se trata de una lesión benigna. Como estamos hablando de diferentes áreas de la vía aerodigestiva, como la mencionaron empezando el programa, existen diferentes tipos de tumores. ¿El tratamiento va a ser igual? Porque inclusive hemos visto hasta cánceres de tiroides aquí que están afectando esta vía. ¿Qué se hace? ¿Se manda a patología y luego qué sigue? Sí, el patólogo básicamente lo que nos dice es qué tipo de tumor es, ¿no? El 90% de los pacientes con cáncer de cabeza y cuello van a tener un subtipo de cáncer que se llama carcinoma epidermoide, ¿no? De la cabeza y el cuello. Y puede aparecer en cualquier lugar de la vía aerodigestiva, ¿no? Pero puede haber algunos otros tumores que son menos frecuentes, ¿no? Como por ejemplo los adenocarcinomas de las glándulas salivales o también los cánceres de tiroides, ¿no? Que también son parte al final de cuentas de la cabeza y el cuello, ¿no? Claro. Bueno, el otro sitio en donde a través del cual podemos detectar esto es por crecimientos ganglionares en el cuello, ¿no? En cuyo caso también necesitaríamos justamente el apoyo del cirujano oncólogo para tomar una biopsia que pueda darnos el diagnóstico, ¿no? Adecuado. Es común que tengamos ganglios en el cuello relativamente. Una de las infecciones más comunes que existen son las de las vías aéreas superiores y nos aparece un ganglio. El otro día justo alguien me decía, oye, tengo un ganglio, ¿será cáncer? ¿Cuándo preocupa un ganglio? Generalmente, cuando un paciente no tiene, lo que decíamos hace un momento, ¿no? Si yo tengo una infección de vías aéreas reciente, pues entonces voy y en ese momento me da un tratamiento, generalmente antibióticos. Si hay mejoría, disminución del volumen del ganglio que estamos palpando, ya no hay dolor, pues podemos estar tranquilos. Pero si ese ganglio persiste después de 3 semanas, después de un tratamiento ya establecido, la mejor opción no es repetir otro tratamiento antibiótico, que es lo que generalmente se hace, o lo más frecuente, sino investigar por qué tengo esa lesión. Si además de este ganglio le estoy asociando a una lesión que no tenía en la boca, a cambios en mi voz, ¿no? O incluso ya pacientes que pueden tener lesiones más avanzadas como expectoración con sangre, es decir, lo estoy haciendo además a otro síntoma, pues entonces es momento de tener una evaluación. Una cosa que decía la doctora Zorrilla hace un momento y que es muy importante y que también hablamos de la parte médica y que parece que todos los patólogos saben de cáncer, eso tampoco es así. O sea, también hay que ver quién revisa la pieza. Nosotros, por ejemplo, cuando vemos un paciente que ya tiene un diagnóstico de cáncer que nos llega al instituto, en algunas de las ocasiones no confirmamos ese diagnóstico y en algunas ocasiones termina siendo otro tipo de neoplasia. Entonces, así como vemos un médico que tiene cierta experiencia con este tipo de lesiones, también el patólogo que hizo esa revisión tiene que tener experiencia en la parte oncológica, ¿no? Entonces, por eso también tener cuidado al momento de revisar esas piezas de patología, quién es el patólogo que las explora. Ok, de preferencia que sea un patólogo especializado en ese tipo de tumores. Doctor, ahí comentábamos en el corte de la dificultad de diagnóstico que los pacientes ahorita que nos está viendo la gente dice, ¿con quién voy? Ustedes tienen algo que ayuda a la gente. ¿Qué es esto? Bueno, sí, en la Facultad de Odontología en posgrado existe un centro de diagnóstico virtual que se lleva ya desde hace muchos años y que se está tratando este tipo de lesiones que no son cánceres, que muchas de las veces llegan a los hospitales especializados de oncología, pero que pues no los van a atender porque no es cáncer. Sin embargo, son lesiones precancerosas que pueden ser ayudados y se encuentran en la Facultad de Odontología de la UNAM en posgrado. Está este centro virtual de diagnóstico, son patólogos que ya están entrenados en la materia, que tienen la experiencia para hacer exploraciones y saber detectar a tiempo. ¿Y todo el mundo puede mandar sus fotos abierto Sí, a público? Está abierto en toda la República, incluso se está tratando de hacer ya actualmente detección temprana del cáncer bucal. Hay una campaña que se lleva con muchas asociaciones, así como también escuelas, también a nivel del sector salud. ¿Cuál es la página? No la recuerdo. Pero no la conseguimos ahorita claro para que ponerla sí, nosotros claro en nuestras sí, redes. cómo no. Muchísimas Sí, gracias. sí. Esta es una herramienta más. Tenemos otro testimonio. Vamos a ver qué nos dice Leticia, que también ya pasó por esto. Tengo 69 años. Padezco el cáncer de laringe. Mis primeros síntomas fue afonía muy frecuente. Me estuve tratando 2 años con un otorrinolaringólogo que inclusive me hacía muy frecuentes endoscopias. Y mi diagnóstico fue en aquel entonces reflujo
me estuvieron tratando durante 2 años reflujo. Cuando yo tuve necesidad de cambiarme y llegué aquí donde vivo, alguna vecina me recomendó una foniatra para mejorar, porque ya era prácticamente inaudible mi voz. Ella fue la que me descubrió el cáncer, que yo lo padecía desde tiempo atrás. Y se me sugirió, obviamente, la laringectomía total, que pues sí, me costó mucho trabajo aceptarla. Pero al fin, después de 6-7 meses, me operaron. La operación en sí fue muy rápida. En 8 días yo ya estaba fuera del hospital sin poder hablar, que será lo que yo creo más traumático para las personas, no poderse comunicar. Tenía que pasar el tiempo de la cirugía, pudiera cicatrizar y poder iniciar una rehabilitación. La rehabilitación empezó casi inmediatamente al mes de operada, al mismo tiempo de radioterapia, porque lo que querían evitar era que volviera el cáncer. Ya se había eliminado, pero hay células a veces que no se pueden detectar. Entonces empieza con ejercicio de respiración. El sistema que yo uso para hablar de esofágico, yo por medio de la vibración del esófago, es como sale el sonido. Lo más difícil para mí fue aceptar la pérdida de la voz, de no poderme comunicar, pero también, aparte, se sufre discriminación. Generalmente las personas al escucharnos voltean a vernos. Hay personas que inclusive se ríen o se burlan. Obviamente ellos no saben qué es. Y tiene uno que aprender a manejar esas situaciones. Afortunadamente, en mi caso, estoy rodeada de gente maravillosa, mi familia, amigos, que de alguna manera me han apoyado. Mi sueño es poder llegar a una edad avanzada en buen estado físico y mental y poder seguir siendo útil a la sociedad, poder apoyar, seguir apoyando. Muchas gracias por el testimonio, que bien está hablando, la felicitamos. Vamos a escuchar más testimonios. Hola, Armando. Hola, buenos días. ¿Qué nos quiere platicar, Armando? Bueno, yo también soy operado de cabeza y cuello, soy laringectomizado total también. ¿Su tumor estaba en laringe? Estaba en laringe. Mis síntomas fueron una ronquera y después ya la pérdida de voz. Me detectaron después de 2 años que estuve yo con el problema de la ronquera. Perdí la voz fue cuando decidí yo ir al doctor. 2 años después. 2 años después. ¿Y lo operaron eventualmente? No, me dieron, fui con mi médico familiar, me dio 2 tratamientos y me iba a dar un tercero. Y yo le pedí que me mandara con un especialista, porque yo no sentía ninguna mejoría. Me mandó al especialista a otra clínica que no me pudieron hacer nada. Allí de esa clínica me mandaron al centro médico de especialidades. Allí me trataron y ya me quedé yo ahí en el centro médico. Allí me detectaron en especialidad lo que tenía y me mandaron a oncología. Allí en oncología, después de 4 o 5 meses de que me detectaron, ya me dijo el doctor que sí, ya que urgía mi operación, porque ya mi cáncer ya estaba un poco más avanzado, y que llegando ya a un nivel 4. ¿Pero qué sucedió? ¿Lo operaron entonces? Me operaron y afortunadamente todo salió bien. ¿Algo que le quiera decir al público que nos está viendo?
Bueno, pues yo al público lo único que yo les quiero recomendar, decir, es que si alguien fuma o alguien toma, que fueron los síntomas que los factores de riesgo que tenían. Si no lo pueden dejar, que lo disminuyan. Ok, perfecto. Tenemos que hacer un corte. Muchas gracias. Vamos a regresar porque hay que platicar con las demás personas y queremos saber sobre el tratamiento también. No se vayan, estamos en Diálogos en Confianza. Muchas gracias. Bueno, la rehabilitación del cáncer de laringe inicia inmediatamente cuando el paciente es diagnosticado. Lo envían al Servicio de Rehabilitación de la Comunicación Humana. Nosotros sabemos ya el procedimiento que se va a llevar a cabo. Le explicamos nuevamente al paciente todas sus dudas y vamos a diferenciar los distintos métodos de rehabilitación que le podemos proporcionar al paciente. Y además damos una orientación general al paciente y el familiar. Una vez concluido el procedimiento quirúrgico, pasamos al área de hospitalización donde se encuentra el paciente y volvemos a explicar los distintos métodos, ya que tenemos que trabajar en conjunto para determinar con el cirujano cuál va a ser el más adecuado para el paciente. Existen 3 tipos de rehabilitación. Tenemos la laringe electrónica, que es un micrófono que funciona con vibraciones eléctricas. Este se va a colocar en cualquier músculo facial y el paciente oprime un botón y entonces empieza a articular palabras y estas vienen a convertirse en voz y habla, pero con un sonido electromecánico. Es un método que, bueno, puede utilizarse de forma inmediata, posterior a la cirugía, pero es un método que además va a producir una voz mecánica. Entonces, utiliza pilas y, bueno, cuando el paciente está hablando por tiempos prolongados, la pila disminuye. Ese método se usa de manera inmediata siempre y cuando el paciente sea candidato, es decir, si no podemos trabajar con ningún otro método. El siguiente es la voz esofágica. Enseñamos al paciente a hablar por medio de un eructo voluntario. El paciente traga aire, lo conduce hacia el esófago y luego lo regresa, pero ya con un eructo convertido en voz. Ese método va a iniciar cuando el cirujano nos indique que ya es el momento adecuado, que la cirugía ya está en óptimas condiciones y el paciente puede iniciarlo. Porque es un procedimiento, bueno, un método de rehabilitación que lleva una alta presión de aire. Entonces el paciente tiene que manejar muy bien la presión pulmonar para poder realizar el eructo con un volumen adecuado. El último método, y bueno, es el estándar de oro en el mundo, es la voz con el método de prótesis. Es una voz traqueoesofágica en la cual el cirujano va a realizar una fístula traqueoesofágica, puede ser durante la laringectomía o posterior a ella en un procedimiento secundario. En este método, el cirujano introduce una prótesis de voz en una fístula traqueoesofágica y nosotros instruimos al paciente sobre cómo debe manejar el aire, cómo va a realizar la fonación, cómo introduce o ocluye el estómago y conduce el aire hacia la boca para producir la voz. Los pacientes con estos métodos de rehabilitación pueden reintegrarse a su vida cotidiana, pueden trabajar, pueden viajar y, bueno, les proporciona una muy buena calidad de vida. Doctores, vimos que se manda al paciente a rehabilitación desde antes del tratamiento. ¿Para qué antes? Bueno, nosotros cuando vamos a mandar un paciente a tratamientos, nosotros tenemos que evaluar al paciente para ver si el tratamiento va a ser de forma inicial quirúrgico o si va a ser un tratamiento a base de radioterapia, quimioterapia, la unión de dos o solamente una de ellas. Cuando el paciente se evalúa en el consultorio, lo que nosotros hacemos generalmente es mandarlo a dental, ¿no? Porque sabemos que si va a recibir radioterapia tiene que tener una evaluación dental, una higiene dental adecuada, porque después de la radiación este tipo de manejos podrían ser perjudiciales para el paciente. Asimismo, por ejemplo, en el paciente que va a ir a una laringectomía total, ¿Qué quiere decir esto? Cuando quitamos todo el órgano básicamente, como ya lo mencionaron en las cápsulas, funciona para 3 cosas, que es la voz, la emisión de la voz, para el paso del aire, y también tiene mucho que ver con la deglución. En los pacientes que tienen, por ejemplo, la voz esofágica,
es muy importante enseñarle al paciente desde antes del procedimiento quirúrgico cómo va a tener que hacer los ejercicios para poder lograrla, ¿no? Y también saber si va a ser un buen candidato para poder intentar tener una voz esofágica. Así también el paciente que va a ir a una laringectomía, que vamos a colocar una prótesis en la misma cirugía, pues entonces también tenemos que ver si el margen de la cirugía va a ser adecuado, si la colocación de la prótesis va a ser segura, para que entonces la podamos colocar en ese momento, o si tenemos que diferir esa rehabilitación de la voz. ¿Para qué? Pues para que en un momento dado, cuando disminuyan los riesgos de la cirugía, la podamos colocar de forma secundaria. Es por eso que la rehabilitación aparentemente parece que siempre después del procedimiento, pero no es así. Generalmente tratamos de prevenir algunas cosas y obviamente optimizar el manejo del paciente en esos casos, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva la rehabilitación después de una cirugía? Esto depende básicamente de, una vez que quitamos la laringe, cuando fue un tratamiento inicial, el paciente con algunos factores o características por patología va a recibir además un tratamiento con quimioterapia o radioterapia o con las dos. Entonces, cuando el paciente recibe este tipo de tratamientos, pues generalmente esperamos a que el paciente termine ese tratamiento para iniciar la rehabilitación de la voz. Pero si es un paciente que no lo va a recibir, el paciente inmediatamente puede continuar con su rehabilitación de la voz. Ok, perfecto. Daniel, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué le quiere decir al público? Soy un sobreviviente de cáncer De laringe. de cuerdas vocales. Ok. Me la quitaron. Fui operado en el 2007. Y gracias a Dios y a la ciencia estoy viviendo. Me dieron 35 radioterapias. Y aquí ando todavía. ¿Se siente bien? Bastante bien. Qué bueno. Yo lo que puedo recomendar que moderen el alcohol y el cigarro. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias a usted. Otra recomendación de alguien que ya pasó por ahí, cigarro y alcohol, muchas veces no lo medimos, pero puede tener consecuencias muy serias. Hola, Carlota. Buenos días. ¿Qué le pasó a usted? Es que yo llegué allá al Parque de los Venados, me mandaron de mi clínica, porque yo no hablaba, nada. Yo hacía esto nada más pura seña. ¿Y qué diagnóstico le dieron? Pues duré 5 años ahí, nunca me mejoraron en nada. ¿Pero qué le dijeron que era el diagnóstico? Que tenía yo cáncer, me mandaron al centro médico de urgencias. Llegué allá al centro médico y me dijo el doctor del cáncer que yo no tenía cáncer, que tenía yo una cuerda paralizada. Ah, ok. ¿Por qué? Porque yo fumé mucho. Okay. ¿Qué le quiere decir al público? Que ya no fumen, que no tomen, que traten de ser menos todo eso, porque ahora hace mucho daño todo eso. Muchas gracias, Carlota. Sí. Carlota lo que nos está explicando es que hay diagnósticos diferenciales. Sí. Ella se quedó sin poder hablar, pensaron que era un cáncer, afortunadamente para usted no fue, pero era una cuerda paralizada secundaria a otro tipo de origen de esta situación. Sí, pero muchísimas gracias. Sí, doctor, muchas gracias al público. Creo que recomendar esto es muy bueno. Claro. Que ya no fumen, ya no. Ok, muchísimas gracias. Todo eso. Sí. Gracias. Oscar, ¿qué hay? Lorena González Nava nos dice, hay temporadas en que a mi hijo de 13 años le salen fogazos. ¿Esto puede ser normal o podría ser un síntoma? Nardo Vargas, un síntoma fuerte, podríamos decir que es como algo como la asfixia, pues se presentan síntomas que sin duda provocan la dificultad para respirar, tragar, y esto es un tormento, pues lo que
más necesitamos en el día, pues sin duda alguna es esto, o parte de todo esto. Qué triste el caso de Alberto Vázquez. Ojalá tenga que tenga que invertir tanto para una faringe que es un albur al final de cuentas y que no tiene el recurso ni la salud para poder continuar con el tratamiento. Ojalá podamos ser todos y el gobierno entero, el presidente electo, vea cómo puede ayudar a todo este tipo de personas que además son enfermos. La realidad del tratamiento es otra, nos dice Alejandro Gómez. Claro que es muy diferente cada caso, pero como el operar para los médicos tiene un costo extra en su nómina, todo lo pintan bonito. Mami Jolis dice, sí, pero te dicen no fumes, no bebes, no te drogues. ¿Quién crees tú que merezca más ayuda? ¿A las personas que se han cuidado o a quienes no les ha importado? Norma Angélica, las infecciones ocurrentes en la garganta, el reflujo del estómago y el estafilococo son factores que pueden provocar cáncer, nos pregunta. María Dominga, tengo lesiones en la boca y consiste en que la lengua se pone blanca, me duele el paladar y los lados me salen granitos que se revientan. Hay dolor en la base de la lengua y la garganta y se me ve roja. He consultado con 5 doctores internistas del ISSSTE, maxilofacial, otorrinolaringólogos y el medicamento que me dan sí me los quita, pero luego vuelven a regresar. ¿Por qué no se me quitan? ¿Qué es lo que pudiera estar ocurriendo? Adriana, hace como 5 años me apareció en las amígdalas perforaciones o úlceras. Con el tiempo no se han cicatrizado. Luego llega a supurar algo blanquecino y no sé si es por el alimento. ¿Con quién tengo que acudir? ¿Es normal que ocurra este tipo de situaciones? Nate Ali Cast nos dice, había escuchado hace tiempo de un kit para la detección del cáncer oral como MCD. ¿Dónde se podría encontrar o con quién se podría contactar? Muchas gracias. Por otro lado, nos dice la güera Castañón, yo ingresé al INCAN por cáncer de mama, pero en un estudio de rutina mi oncólogo encontró una tumoración en la tiroides. Me la retiraron por completo y recibí yodo radioactivo. Mi cáncer papilar fue detectado a tiempo. Yo no tenía ningún síntoma. No lo llamo suerte, lo llamo estar con los doctores indicados en el momento adecuado. Mi diagnóstico fue muy temprano, pero ¿y si no hubiera ocurrido eso? Una tos crónica puede ser causa, nos dice Tere Pacheco. Yo he consultado otorrinos, neumólogos, gastros, alergólogos, he hecho varios tratamientos con estos doctores y no ha cesado la tos, me hace falta el aire. En ocasiones siento que me ahogo. ¿Qué podría hacer? ¿Me podrían informar cuánto una persona tiene flema sin problema de gripe o infección de garganta? Puede ser de preocupación, nos dice Lucía del Toro. El reflujo puede ocasionar cáncer por el ácido que sube, nos dice Asha Loop. Te puede dar cáncer aún si tomas, pero solo para degustar, nos pregunta Alesa Hernández. Yo tengo 4 años que no tomo seguido. Si acaso 1 o 2 copitas en el mes o cuando voy a comer algo a algún restaurante. La mayor parte de las veces lo que pido es agua, pero sí tomo, aunque es muy poquito. Estoy oyendo de lo que hablan de la tiroides. Padezco bocio multinodular. El último estudio que me hice salí bien en TH, pero salió alto el yodo. ¿Puede ser algún problema? ¿Qué lesiones en la lengua pueden asociarse a un cáncer? Nos dice Evalí A. Cada vez que trago saliva siento algo en la garganta. No me molesta, pero siento que no es normal y desde niña siempre he roncado. ¿Esto tendrá que ver? Cabe mencionar que tengo algunas anginas crónicas. Mandy Rip, una mancha amarillenta sobre la amígdala sin dolor que lleva ahí casi 1 año, ¿podría ser un signo o un síntoma? Mi hija tiene una bolita en el cachete, nos dice María Luzuriaga, en la parte inferior y se mueve. ¿Con qué médico debo acudir? Yo tengo ya 3 años sin poder tomar líquidos normalmente, supuestamente porque tengo disfagia y ya me han hecho varios estudios y todos han salido bien, pero tengo mucha sed, nos comparte Mari Padilla. Por otro lado,
Tengo una pregunta. A mí me sale un granito en el carrillo o en el labio inferior por la parte del frenillo, nos dice Laura Robles. Y es un granito como si fuera un barrito y se exprime y se quita y sale una vez cada semana. ¿A quién puedo acudir o de qué se trata este granito? Nos dice Carol Shields Zucchino, ¿el cáncer de cuello es hereditario? Mi abuelo falleció a los 34 años de cáncer de cuello, o eso nos dijeron. Ahora 2 de mis tías y mi mamá tienen hipotiroidismo. Me preocupa si esto está relacionado y puede ser un signo. ¿Podrían orientarme, por favor? Y finalmente, Tere Soriano nos dice, 1 año de sentir comezón en el paladar y cerca de encías. Tengo un granito, me tallo con el cepillo a lavarme los dientes y siento un poco de alivio. Me hice un exudado faríngeo, pero no me dijeron nada. Tomé antibiótico por una gripe y se me quitó temporalmente. ¿A dónde puedo acudir? Ya que en el centro de salud nada más me mandan paracetamol y diclofenaco. Saludos a los especialistas. Bueno, muchas gracias por todas sus preguntas y por todos los comentarios que nos comparten. Sobre todo que hay mucha gente que pregunta dónde ir, van a aparecer los datos de nuestros especialistas en las redes. La doctora también nos va a decir a dónde pueden mandar sus lesiones para que las revisen y ya se les indicará ahí qué es lo que tienen que hacer, porque muchas de las preguntas es ¿qué hago exactamente? Pero antes, todavía nos quedan un par de minutos de este bloque, les quiero preguntar, ¿ya se diagnosticó el paciente? ¿Ya se estadificó? ¿Qué quiere decir esto? Ver qué tan extenso está el tumor. ¿Qué sigue? Pues una vez que tenemos el diagnóstico, lo que tenemos que hacer es planear el tratamiento, ¿no? Aquí sí entramos en un tema muy complejo de resumir, digamos, en poco tiempo, porque lo que hacemos hoy día es dar un tratamiento personalizado, ¿no? Es decir, tomamos en cuenta no solamente el tumor y la extensión del tumor, sino también el estado funcional del paciente, cuáles son sus recursos, cuál es el apoyo familiar que tiene, de dónde viene el paciente a recibir el tratamiento. Es decir, tenemos que tomar en cuenta todo eso para que realmente le ofrezcamos al paciente el mejor tratamiento. Obviamente lo basamos generalmente en la estadificación, es decir, generalmente tumores tempranos y tumores localmente avanzados, y en base a eso vamos a decidir qué tipo de tratamiento es el mejor para el paciente, ¿no? Ok, entonces podemos decir que se hace un traje a la medida para cada uno de los pacientes y vamos a hablar de la radioterapia, que también es tan importante, porque estamos hablando bien de cánceres de la cavidad oral y cáncer de la laringe. Se ha mencionado mucho la tiroides porque está en el cuello, pero estamos hablando de una zona en donde hay mucho más de un órgano. Existen los carrillos, existen las encías, existe la lengua, existe la epiglot, todo lo que conforma la laringe y la faringe, y a partir de esto puede desarrollarse cualquier tipo de tumor. ¿Cuáles de ellos ameritan radioterapia? ¿La radioterapia se hace antes o se hace después de la cirugía? Todo esto vamos a hablar al terminar al regresar de este último bloque, porque es importante que ustedes tengan la mayor posibilidad de herramientas, de conocimiento para poderse acercar con un médico. Y recuerden lo que nos dijo la doctora, van a poder mandar sus fotos. No se vayan, estamos aquí en Diálogos en Confianza. Ahorita regresamos con ustedes. Regresamos aquí a Diálogos en Confianza. ¿Y cuál será el tema del lunes de la próxima semana? Pues estaremos hablando acerca de los avances en el tratamiento de las enfermedades del corazón. Y es que según la Organización Mundial de la Salud, los padecimientos del corazón y de los vasos sanguíneos son la principal causa de muerte en todo el mundo. Pero ¿qué se está haciendo? ¿Cómo ha avanzado la ciencia precisamente para evitar o para prevenir justamente todos los riesgos que están involucrados a las enfermedades cardiovasculares? ¿Qué es lo que estamos haciendo en cuanto a la alimentación, también el ejercicio? Todas las personas, ¿estamos conscientes de cuáles son las enfermedades con las que vivimos? ¿Cómo podemos prevenirlas? ¿Qué tan cercana es la relación con nuestros médicos, con nuestras médicas, el apego al tratamiento? ¿Cuáles son los últimos medicamentos que han desarrollado evidentemente los laboratorios y si alguno de ellos sirve para prevenir cualquiera de estas situaciones? Pues de todo eso hablaremos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. La invitación es para que nos sintonicen en punto de las 9 de la mañana o bien para que vengan aquí al estudio y de viva voz le pregunten a nuestras y nuestros especialistas. 53 41 44 35 el número para que se comuniquen y les apartemos un lugar. Este es el resumen de la segunda parte. Los procesos infecciosos de encías es vital, entonces la higiene bucal va asociada totalmente con esos dos factores. Se puede decir que unido desencadena, desencadena que se produzcan estos cánceres. ¿Qué otro tipo de lesiones podemos ver? Son 3 las principales. Las lesiones blancas, que se llaman leucoplaquia,
las lesiones rojas, que se llaman eritroplaquia, y la mezcla de las dos, leucoeritroplaquia. La más común es la blanquecina, que confiere un riesgo de tener cáncer del 5 hasta el 30%. Los tumores de cabeza y cuello, ¿no? Creo que tenemos un problema en cuanto a concepción de la enfermedad, y creo que los pacientes no me dejarán mentir, como que el paciente de cabeza y cuello, pues como fumó y tomó, pues entonces él se lo buscó, ¿no? El apoyo que hay para pacientes con tumores de este tipo es muy poco, o sea, es muy pobre en realidad. Las prótesis, que pues a lo mejor le dura un año, pero hay quien le dura 3 meses o 6 meses, depende mucho el cuidado, depende mucho la forma en la que lo utilicen. ¿Quién puede ver todos estos síntomas, ¿no? Cuando aparecen? Yo creo que pueden ser muchos médicos, ¿no? O sea, puede ser desde el médico general, el médico familiar, el internista, el otorrino. Lo que es muy importante también es que en cuanto se ve una lesión sospechosa, se tiene que hacer una biopsia, ¿no? O sea, se tiene que extraer ese pedazo de tejido que se vea normal, ¿no? Para poder mandarlo con un patólogo. Puede aparecer en cualquier lugar de la vía aerodigestiva, ¿no? Los cánceres de tiroides, ¿no? Que también son parte, al final de cuentas, de la cabeza y el cuello. Si yo tengo pues, una infección de vías aéreas reciente, pues entonces voy y en ese momento me da un tratamiento, generalmente antibióticos. Si hay mejoría, disminución del volumen del ganglio que estamos palpando, ya no hay dolor, pues podemos estar tranquilos. Pero si ese ganglio persiste después de 3 semanas, después de un tratamiento ya establecido, la mejor opción no es repetir otro tratamiento antibiótico, que es lo que generalmente se hace, o lo más frecuente, sino investigar por qué tengo esa lesión. El tratamiento en cáncer de cavidad oral es un tratamiento complejo. En etapas tempranas, la cirugía sigue siendo la mejor alternativa, ya que es una alternativa curativa. En casos seleccionados se decide por radioterapia, que también es una muy buena alternativa, porque es una alternativa que les ofrece a los pacientes la oportunidad de curarse. Sin embargo, hay que recordar que 2/3 partes de los pacientes se presentan con la enfermedad avanzada, y esto implica que los pacientes requieren más de una modalidad de tratamiento. En ocasiones es cirugía, posteriormente radiación más quimioterapia, en ocasiones quimioterapia inicialmente si el paciente no es operable, seguido de quimio-radioterapia, o en ocasiones el tratamiento se puede definir como quimio-radioterapia definitiva para pacientes que tienen una oportunidad de respuesta adecuada, y posteriormente los tratamientos dependen de cómo tuvo la respuesta al tratamiento inicial. Muchos de los pacientes alcanzan remisión con las primeras alternativas de tratamiento, sin embargo también hasta dependiendo de la etapa clínica y los factores patológicos, pueden recurrir hasta más del 60% de los pacientes. En pacientes recurrentes, la quimioterapia paliativa, en aquellos pacientes que ya no son ni operables ni radiables, sigue siendo una alternativa de tratamiento. Y actualmente en México tenemos otras alternativas de tratamiento para pacientes que incluso han fallado a quimioterapia, como puede ser la inmunoterapia, que lo que hacemos nosotros es darle al cuerpo un anticuerpo para que su sistema inmune reconozca el tumor y lo elimine eficazmente. Y esto se ha vuelto una alternativa de tratamiento ya real en nuestro país para este tipo de pacientes que tienen una enfermedad muy avanzada, extensa, metastásica o recurrente. Yo creo que el tratamiento de los pacientes con cáncer de cavidad oral debe de ser siempre llevado en un equipo multidisciplinario. El equipo multidisciplinario es lo que mejores resultados te da a largo plazo. El equipo multidisciplinario siempre debe estar incluido un radioterapeuta, un cirujano, que es primordial, un oncólogo médico, el médico de cuidados paliativos, el foniatra, el rehabilitador, el patólogo, y obviamente los técnicos de radioterapia, un equipo muy grande que obviamente lo que tratas de buscar es el mejor resultado en los pacientes, compartiendo esa amplia experiencia que tengas en tu equipo. Como ven, el tratamiento no es específicamente quirúrgico. Doctor, algo que quiera ampliar sobre la radioterapia. La gente tenemos idea de que da miedo. Sí, es una pregunta muy común. De hecho, es un área algo poco conocida, incluso en el ámbito médico no se conoce enormemente la radioterapia. La radioterapia es una forma de energía, es una forma de energía del tipo electromagnético. Es radioterapia que se llama ionizante. ¿Qué significa ionizar? Causar daño a una célula, sobre todo a una parte de la célula que se llama ADN. Entendamos ADN como un código genético, o yo les digo a los pacientes que es como un código de barras que le dice a la célula qué va a hacer en el cuerpo y cómo se va a reproducir. La radioterapia interactúa con ese código de barras, lo rompe y evita que la célula se reproduzca, se quede estéril y pierda también su función.
Es un proceso paulatino que toma tiempo, no se da tan rápidamente, el paciente no lo ve, no lo siente, no lo escucha, no le sabe a nada, únicamente un aparato, que lo más común es la radioterapia externa, un aparato gira alrededor del paciente, los efectos se van viendo a partir en promedio de la 10ª sesión, en donde los tejidos que se atraviesan por el haz o rayo de radiación se van inflamando poco a poco y son los efectos que va sintiendo el paciente. Dependiendo del sitio anatómico que se vaya a tratar, hablando de cabeza y cuello, utilizamos inmovilizadores. Son máscaras termoplásticas que se calientan a 74 grados centígrados. Tiene la peculiaridad de que no queman al paciente, se les colocan inmediatamente, se amoldan a su cara, provocan un molde, ese plástico se enfría, se seca y se endurece, y esto evita que el paciente se vaya a mover durante el tratamiento, que es el gran problema de un radiooncólogo, el movimiento que ocurre durante los tratamientos. ¿Cuánto dura el tratamiento? En realidad dura menos de 15 minutos. Pero no se puede mover absolutamente. No se puede mover nada, y eso implica más tiempo en la colocación, preparación y en la salida del paciente. Puede tardar más, incluso en la sala de espera, a lo que dura realmente el tratamiento. Perfecto. Últimamente utilizamos prótesis maxilofaciales con los doctores de maxilofacial, precisamente para también, en el caso de cabeza y cuello, movilizar la lengua, separar el paladar duro y provocar menos toxicidad. Una regla de la radioterapia es la distancia, entre más lejos esté, menos toxicidad. Perfecto. Vamos a ver una cápsula de rehabilitación odontológica y regresamos a contestar sus preguntas. La rehabilitación en el cáncer de cavidad bucal consiste en poderle brindar al paciente toda la ayuda para que una vez que es diagnosticado por un problema oncológico y reciba los tratamientos en la modalidad de cirugía, la modalidad de quimioterapia y la modalidad de radioterapia, la cavidad bucal tenga una excelente salud y le permita al paciente tener una mejor calidad de vida. Buenos días, doña Socorrito. Buenos días, doctor. Me va a permitir explorar su cavidad bucal. Una vez que el paciente es diagnosticado en el Instituto Nacional de Cancerología, pasa al servicio de cabeza y cuello, en donde le van a plantear su tratamiento oncológico. Una vez que es planeado su tratamiento oncológico, pasa al servicio de bucodento-maxilar, donde los cirujanos dentistas les vamos a brindar una valoración en dos aspectos. Uno, clínico, vamos a explorar la cavidad bucal detectando órganos dentarios afectados, restauraciones en malas condiciones, prótesis removibles en malas condiciones que estén lacerando las estructuras de la cavidad bucal y valorarlo radiográficamente. A través de los estudios de tomografía, TAC dental y radiografías ortopantomografías, nos permiten tener un diagnóstico completo de la cavidad bucal, y de ahí damos el segundo paso, que es la rehabilitación. Vamos a rehabilitar al paciente realizando actividades de profilaxis dental, aplicaciones de flúor, extracciones dentales si son necesarias, tratamiento de operatoria dental, que consiste en eliminar tejido cariado de los órganos dentarios, rehabilitarlos con restauraciones de resinas, ionómeros, algo que tolere el tratamiento oncológico. Todos estos pacientes son rehabilitados cuando van a entrar también a los tratamientos con radioterapia. Cuando el paciente es sometido a tratamiento con quimioterapia, nuestro paciente va a presentar desde una gerostomía, una falta de saliva por obliteración de las glándulas salivales, una mucositis. Esto es pequeñas úlceras que se pueden ir incrementando con el tratamiento hasta llegar a un nivel cuarto, en el cual tiene que detener por unos días el tratamiento con quimioterapia hasta que la cavidad bucal se regenera y el paciente puede seguir tolerando los tratamientos. La principal importancia en la rehabilitación del cáncer de la cavidad bucal para nosotros los odontólogos, los cirujanos dentistas, es que el paciente tenga una higiene bucal meticulosa, apropiada al tratamiento que le van a dar, usando el mejor cepillo, un cepillo de cerdas blandas, cabeza pequeña, que le permita arrastrar todos los residuos de comida, usar la mejor crema dental especial,
los colutorios con algunas soluciones de primera o segunda o tercera generación que nos van a provocar un control de los procesos inflamatorios de la cavidad bucal. Ahí lo tienen y se nos acaba el tiempo, doctores. Vamos en la recta final a contestar preguntas. ¿Cómo se diagnostica el BPH en la boca? En realidad no se diagnostica la presencia del virus en sí, pero cuando nosotros mandamos la muestra a los patólogos se puede hacer una tinción especial que se llama P16 y que aparece. Nos dice de manera indirecta si hay infección por el virus o no. ¿Las bebidas calientes son factores de riesgo para tener cáncer? ¿De esófago sí? De esófago sí, okay, pero de cavidad oral. ¿El humo de leña es factor de riesgo para cáncer de cavidad oral? Para cáncer de las vías aerodigestivas en general. Sí. Exacto, sobre todo, pulmones. Tengo un dolor crónico en la garganta, pero todo sale negativo. ¿Qué hago? Hay que investigar también con un gastroenterólogo. Muchas veces el reflujo es una de las causas. Y si no, van a aparecer los datos de nuestros especialistas. Tengo una herida por la prótesis dental en la lengua. ¿Esto me debe de preocupar? Sí. Puede llegar a degenerar el tejido y hacerse una lesión precancerosa. Entonces, ajustársela. Ajustarla o cambiarla. Ok. Yo me muerdo la mejilla. Hay gente que por nervios no han visto, se mastican. ¿Esto es un factor de riesgo? Sí, también. Ok. Mi mamá nunca fumó ni bebió y tuvo cáncer. Bueno, pues eso es de las veces que decimos que es mala suerte. Hay factores de riesgo y gente que presenta tumores sin tener los factores de riesgo, pero donde tenemos injerencia hay que tratar de evitarlos. Y el tabaquismo pasivo, que es algo que no se abordó, pero es muy frecuente. Ok. ¿Qué son los vapeadores? Son los dispositivos que se utilizan para vapear, le dicen al proceso de aspirar un soluto, como el tipo de los cigarros electrónicos. Ok, que vimos que también pueden causar daño. Estoy bajo tratamiento, pero tuve metástasis al ojo. ¿Quiere decir que ya se movió el cáncer? Sí, metástasis quiere decir que el cáncer ya se ha movido del lugar original. Tengo una lesión en el labio que me sangra cada 2 meses. ¿Qué debo de hacer? Generalmente las lesiones en piel, sobre todo del labio, se comportan más como tumores de la piel, más que como tumores de la cavidad oral. Y eso puede ser un síntoma de un cáncer temprano, que es del labio, que pertenece a la cavidad oral, pero que se comporta más como un cáncer de piel. Al dermatólogo, sobre todo un dermato-oncólogo, ¿el cáncer de tiroides se asocia a cáncer de laringe? No. Más que por extensión, como vimos aquí. Exactamente. Ok. Me arde la lengua constantemente. ¿Con quién debo de ir? Con el odontólogo, pero a veces no se puede dar una solución. A veces puede ser por estrés, a veces puede ser porque tiene algún de sistema inmunológico también. A veces pueden rozar los dientes, o sea, puede ser muchas cosas. Se tendría que personalizar para ver exactamente cuál es el problema de esa persona. Perfecto. Se me pone la lengua blanca, ¿esto puede ser cáncer? Esto le sucede a muchas personas. Pues no, también puede ser infecciones micóticas. O nada más un color normal de la lengua. O ser algún color, o por lo que ingiere, algunos alimentos también. Eso es importante. Ok, el estafilococo puede ser un principio de cáncer. El estafilococo es una bacteria, que infecta, pero eso no quiere decir que tenga cáncer. Me atraganto continuamente, ¿esto puede ser cáncer? Podría ser un síntoma indirecto, pero creo que la respuesta es que hay que ir con un gastroenterólogo también para una evaluación de disfagia, ¿no? De problemas. Es un mecanismo de deglución. Exactamente. Tengo un granito en la lengua que me exprimo y se me quita, pero me vuelve a salir y me arde mucho con la piña. ¿Qué puede ser esto? Pues podría ser desde un proceso infeccioso, puede ser micótico, o sea, pueden ser mil cosas, hay que ir a tener un diagnóstico. Exactamente. ¿Existe un kit diagnóstico? No. Sí, para nosotros en cavidad bucal exactamente, en odontología, está en el centro virtual que está en la universidad. Es un kit que está compuesto para hacer una biopsia, pero tiene que estar personas que estén capacitadas. En manejarlo. En manejarlo, incluso siendo odontólogos. Tienen que estar dirigidos sí a ellos, pero tienen que estar completamente entrenados para hacerlo. Se está investigando eso, marcadores que te digan si hay cáncer en la boca, pero no existe como tal, como dice la doctora, pero sí existe la modalidad para tomar la biopsia. Sí, ¿Los fuegos son peligrosos? No, son infecciones virales que no se asocian a cáncer. Cuando te toman una biopsia, ¿es factible que te rieguen el cáncer por todos lados? No. Es un mito, pero lo que sí sucede a veces es que si se hace una cirugía incompleta, entonces hay factores de vascularización nuevos, ¿no? y de repitalización que hacen que pudiera haber un crecimiento, pero generalmente es por un tratamiento inapropiado.
Tengo tos crónica, ya vi a todos los médicos, no se me quita y me hago constantemente. Hay que checar que no estés tomando medicamentos, algunos medicamentos como para la presión arterial que también pueden tener asociación con tos. Se nos acabó el tiempo, doctores, que dejamos algunas preguntas, los sentimos mucho en el baúl. Pero esto fue Diálogos en Confianza, Oscar. Itzel, Fabiola, muchísimas gracias. A toda la gente que nos acompañó el día de hoy, a toda la gente que dio sus testimonios, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por abrirse y comentar con nosotros, porque son ustedes los que nos ilustran verdaderamente el programa y nos ayudan a concientizar. Y quiero dar las gracias a nuestros especialistas que nos han acompañado el día de hoy y sobre todo porque vamos a pedirles sus datos para que aparezcan en nuestras redes sociales, para que la gente que tenga dudas se acerque a ustedes y busquemos, pues entre todos ayudar. Y a toda la gente que tiene este problema, júntense, armen una fundación para que se apoyen. Muchas gracias y nos vemos el próximo lunes aquí en Diálogos en Confianza.